Mi tema en esta mañana es asidos y fortalecidos por el Maestro. Asidos y fortalecidos por el Maestro. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, vamos a ubicarnos ahí, ya enseguidita les digo los versículos que vamos a leer. Los primeros versículos nos habla de la manera tan gloriosa como el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y todos los que estaban allí en Jerusalén, que eran 120 personas, porque no solamente estaban los 12, sino habían otros juntamente con ellos, adorando al Señor, de cómo el Espíritu Santo se manifestó y de ahí en adelante fue un cambio total. Fue algo extraordinario para la iglesia, porque allí fue el nacimiento de la iglesia y fue algo maravilloso. De pronto, cuando estaba preparando este tema, yo estaba recordando el proceso de la oruga. Y la oruga tiene algunos procesos para convertirse en mariposa. Y esto me lleva pues a pensar de lo que es la transformación que el Espíritu Santo obró en los apóstoles. Fue algo maravilloso, sobrenatural. Dos cosas ocurrieron allí. La una fue que Cristo cambió totalmente sus corazones. Antes veíamos, ahora vamos a hablar de Pedro, veíamos a un Pedro con tantas falencias. No quiere decir que después de esto no las tenía, claro que también, pero de todas maneras fue algo asombroso como ese hombre fue transformado, igual que los otros apóstoles. Y en segundo lugar, las circunstancias y la misma presencia de Cristo a través del proceso. Nuestra vida cristiana siempre será un proceso de aprendizaje todos los días. No se crea que porque lleva 30, 40 o yo no sé cuántos años de creyente que ya está coronado. No, siempre vamos a estar aprendiendo algo nuevo de la palabra del Señor. En los evangelios encontramos algunos momentos especiales en la vida de Pedro y también recordaba un rompecabezas. Pero de pronto el rompecabezas no está completo si se le ha perdido una o se le ha extraviado más bien una o dos piezas. Entonces en los evangelios vemos un cuadro de Pedro, pero ya en los hechos de los apóstoles es como si hubieran encontrado esas piezas que se perdieron y que entonces ahora ya está el cuadro completo de la vida de este hombre en los hechos de los apóstoles. Mi primer punto que quiero tratar en esta mañana es de la confusión a la comprensión. De la confusión a la comprensión. Pedro había tenido algunos desacuerdos con Jesús. Hace 8 y hace 15 días lo mencionaba. Él no estaba de acuerdo allá en el capítulo 16 de Mateo, el verso 21 al 23. Él no estaba de acuerdo de que Cristo fuera a la cruz del Calvario. Él dijo, no, eso no le puede pasar. Que el Señor tuvo que reprenderlo y le dice, quítate delante de mí, Satanás, ¿verdad? Porque él no quería. Igualmente, allá en Lucas, hay varios pasajes, pero solamente menciono dos. Allá en Lucas, en el capítulo 22, cuando el Señor Jesús lavó los pies de los discípulos. Y él dice, no, a mí no me vas a lavar los pies. Y entonces el Señor le dice, si no te lavo los pies, pues no vas a tener parte conmigo. Y luego agrega algo que me parece muy interesante en el verso 33 y es lo que tú no entiendes, lo vas a entender después. Y efectivamente, en los evangelios no pudo entender muchas cosas, pero después cuando descendió el Espíritu Santo, cuando ya Cristo no estaba, pero el Espíritu Santo estaba con ellos, entonces él llegó a comprender muchísimas cosas que él no entendía. Por eso estoy hablando que de la confusión a la comprensión, porque él llegó a comprender. Ahora era diferente y vamos a mirar el versículo 14 de Hechos capítulo 2. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, os sea notorio y oíd mis palabras.
porque estos no están ebrios, como ustedes piensan, puesto que es la hora tercera del día. Mas se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. Entonces, él les está diciendo, esto estaba profetizado y es exactamente el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel, posiblemente unos 500 a 700 años antes de Cristo. A mí me sorprende cada día demasiado, cada que leo la palabra de Dios, cómo encuentro datos que se dijeron allá en Génesis y hoy se están cumpliendo. Para mí me asombra y bueno, me llena de una satisfacción y de una emoción, y puedo decir gracias, Dios mío, porque al comienzo muchas cosas no las entendía, pero a través del tiempo el Señor me ha permitido comprender estas cosas. En este mensaje, recordemos que aquí fue Pedro, después de estar lleno del Espíritu Santo, quien rompe el hielo y se coloca de pie, y entonces empieza a exponer un asombroso, para mí es asombroso y profundo tema o mensaje de parte de Dios. Y el propósito que él expone en este maravilloso mensaje es precisamente sobre la cruz. Recuerde que decíamos que él había dicho, Señor, tú no irás a la cruz. Dios no lo permita y yo no voy a permitirlo. Él era muy arriesgado también. Pero el Señor tuvo que reprenderlo. Allá no lo entendió. Y él decía, pero ¿cómo así? Nuestro maestro, ¿cómo es posible que va a ir a la cruz? ¿Cómo es posible que va a morir? Nosotros tenemos la certeza, nosotros tenemos la seguridad de que es nuestro maestro, que es el que provee todo. ¿Cómo así que va a morir? ¿Cómo así que va a ir a la cruz? Él no entendía eso. Pero ahora, después de que el Espíritu Santo renueva, transforma su vida, entonces él puede comprender que la obra de la cruz estaba predicha por Dios, estaba planeada por Dios desde antes. Claro, Pedro no sabía eso, pero el Señor Jesús sabía que él venía a pagar un precio por la humanidad. Y entonces, al saber eso le hacía, como dice por allá en una parte de la Escritura, que él iba a Jerusalén. Jesús iba a Jerusalén, sabiendo lo que allí le esperaba, pero él iba allí a Jerusalén. Así que el propósito de la cruz como encajó en el plan eterno de Dios. Usted lee ese sermón del versículo 14 al versículo 36 y usted se dará cuenta cómo encaja, cómo en su predicación él encaja la obra de la cruz en la vida del Señor Jesucristo. Comprendió que el sufrimiento de Cristo fue preordenado por Dios para la salvación de la humanidad. Eso no había duda. Ahora él tenía claro, él era consciente de lo que estaba ocurriendo. Por otra parte, vemos que Pedro, él sabía a qué tipo de personas se estaba dirigiendo. Y vamos a leer del verso 22 al 24 del mismo capítulo. Verso 22 al 24. La audiencia que él tenía era una audiencia compleja. Era una audiencia no como la de nosotros en esta mañana. Todos ustedes son temerosos, conocen las escrituras, vienen para alimentarse. No, él tenía una audiencia muy compleja y mire cómo al ser lleno del Espíritu Santo, al recibir ese poder de Dios en su vida, al ser transformado, mire la manera como él expone las escrituras. Verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Él les está diciendo, ustedes lo saben porque ustedes lo vieron y también lo escucharon. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por mano de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte,
por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Notemos que ya aquí él no tenía miedo. Ya en este momento él quería decirles que ahora él entendía por qué Cristo había ido a la cruz del Calvario, por qué el Señor había tenido que padecer. Ahora estaba dispuesto. Recuerden que allá en el capítulo 22 de Lucas, del verso 31 al 34, él le había dicho al Señor, Señor, cuando le dijo que Satanás lo había pedido para zarandearlo, entonces le dice, Señor, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel y hasta morir por ti. Son las expresiones de Pedro. Pero realmente enseguida, ¿qué hizo? Lo negó, ¿verdad? Que eso hablábamos también ya en la escuela dominical. Pero ahora él estaba prácticamente cumpliendo parte de las cosas que él había mencionado. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, el versículo 12 y 14, dice de la manera siguiente: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Aquí ya es Pablo quien lo está mencionando, pero de igual manera también Pedro. Sino el espíritu que proviene de Dios, para que seamos lo que Dios nos ha concedido. También hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, que era una realidad para los que estaban escuchando a Pedro, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para muchos de los judíos que allí estaban escuchando a Pedro, eso era una locura, porque ellos no habían aceptado que Jesucristo era el Mesías. Ellos estaban totalmente negando eso, y algunos hasta llegaron a pensar que era un profeta, que recuerden que también ellos lo mencionaron. Pero ahora el apóstol Pedro, él está diciendo, no es un profeta, es el Mesías, es el Hijo de Dios. No nos da el tiempo para mirar todo lo que dice el mensaje del capítulo, de los versículos 16 al verso 36. En segundo lugar, del temor a la confianza. Vamos a pasar, seguida miramos el verso 36. Siempre hay algo a lo cual nosotros los seres humanos tememos. Siempre va a haber algo. Ahora quizá uno de los temores, la pandemia, salir contagiado, que alguno de nuestros seres queridos falte. Bueno, aparte de eso, la pérdida del trabajo, que la economía no da. Bueno, hay muchos temores tal vez en nuestras vidas. Pues no es solamente a nosotros. Te traigo una buena noticia. No somos solamente nosotros los que nos afanamos, los que nos preocupamos por estas cosas. Ocurre que cada persona en la vida, y aquí voy a hablar de Pedro, tenemos nuestros propios temores. ¿Qué pasó cuando Pedro iba caminando por las aguas y de pronto se hundió? El pánico, el miedo. ¿Qué pasó cuando estaba navegando allá en alta mar y parecía que ya la barca se les iba a hundir? Pánico, miedo. Pues el apóstol Pedro, él había tenido un suceso que ya lo mencioné, que fue el haber negado a Jesús. Él tenía mucho temor que Cristo no le hubiese perdonado, porque nosotros tenemos una costumbre, y es que como nosotros somos, pensamos que los demás son. Y también atribuimos esto en parte a Dios. Nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Y claro, eso nunca se olvida. Pero cuando perdonamos, nosotros seguimos tratando a la persona igual. Entendemos que es un ser humano que tiene falencias como yo las tengo, que más bien tenemos es que ayudarnos, que más bien tenemos es que avanzar, que seguir adelante. Pues como él había negado a Jesús y lo había negado 3 veces, entonces él tenía un temor en su corazón después de la resurrección. Lo vemos, por eso el Señor tuvo que decirle a las mujeres, vaya díganle a Pedro
y a los otros discípulos que él ha resucitado. El ángel les dijo eso, ¿sí? Era una invitación especial. Entonces Pedro tenía como una confusión y él pensaba, bueno, ¿sería que el Señor sí me perdonó? Yo hablaba de que a veces nosotros tenemos un remordimiento de conciencia, porque tal vez la persona nos ha perdonado, el Señor nos ha perdonado, pero nosotros no nos hemos perdonado. Y es un problema cuando nosotros no nos perdonamos. Pues parece que a Pedro le había costado muchísimo esto del perdón. Y como el Señor conoce el corazón, por eso tuvo que llevarlo allá en el capítulo 21 de San Juan. Y bueno, y decirle, Pedro, ¿me amas? Después de que les tuvo desayuno, que les hizo el milagro de la multiplicación de los peces. Entonces, tiene que decirle, ¿me amas? Y lo hace 3 veces para confirmarle. Pero aún Pedro, ustedes saben cómo somos los seres humanos. Aún seguimos con vergüenza, aún seguimos como con dolor en nuestro corazón de lo que hemos hecho. ¿Nos habrán perdonado? ¿Sí habrán tenido misericordia de nosotros o a lo mejor no? Entonces Pedro tenía estos temores. Por eso hablo del temor a la confianza. Vamos a mirar en el versículo 36, porque Pedro, después de la llenura del Espíritu Santo, ahora con valentía responsabilizó y con un patriotismo impresionante a sus compatriotas, a los judíos, de que Cristo, ellos tendrían que ir a dar cuenta. Y el verso 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Y era un sermón público. Ahí estaban autoridades porque ese día habían venido de todas partes, de todo donde se encontraban los judíos, habían venido. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y mire el verso 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis. Mire la manera como Él los está confrontando y les está haciendo responsables de lo que ellos habían hecho con Jesús. Y ya no tiene miedo. Él sabía que el Señor estaba con él. Pero aparte de eso, él sabía que si le tocaba ir a la cárcel, listo. De hecho, que más adelante fui a la cárcel. Pero ya tenía el valor, tenía la valentía y sobre todo tenía la seguridad, la confianza, porque es una de las cosas importantes en nuestra vida cristiana. Pasamos al capítulo 3 del libro de Hechos. Ya no es el hombre tímido. Sabía que estaba expuesto a las autoridades políticas y también religiosas, pero aún así tenía absoluta confianza y fe en el Señor Jesucristo. Quizá pensando en esto, tal vez hoy en día nuestra libertad está puesta en riesgo. ¿Por qué no decirlo? A veces sentimos temor porque tenemos que hacerle frente como cristianos y a veces oponernos a muchas leyes que nuestros gobernantes han sacado, como el aborto. Y como cristianos no podemos decir, sí, señor, estoy de acuerdo con el aborto. De ninguna manera. La Biblia dice que eso es pecado. Y no solamente es pecado, sino que trae unas consecuencias demasiadamente terribles en la vida de la persona. Como es la libertad del grupo LGTBI. Y nosotros tampoco podemos decir, no, sí, está bien. Está bien. Y como de pronto se ha dado el caso de algunas iglesias que ya están abiertas recibiendo, o mejor, iglesias precisamente para ese grupo de personas. No odiamos a las personas, odiamos lo que ellos hacen, porque ellos son personas que también necesitan. Pero ¿qué diremos de la pornografía? ¿O qué diremos también
de la trata de personas. Y no podemos nosotros quedarnos callados. Y a tantas cosas en nuestras comunidades, aún dentro de nuestra casa, no podemos quedarnos callados. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos como ese poder, esa llenura del Espíritu Santo para poder hacerle frente a estas cosas, para tener el carácter, para tener la decisión de poder decir: Dios ama a la persona, pero aborrece el pecado que la persona practica. ¿De acuerdo? Vamos en tercer lugar y vamos a pasar a Hechos, al capítulo 5. En tercer lugar, vamos a mirar que del desánimo pasó a la determinación. Cristo fue abandonado por todos los discípulos cuando él fue a la cruz. Todo el mundo salió corriendo. Pedro le seguía de lejos y de pronto se cree que el más cercano era Juan. Cuando escucharon la noticia de que Cristo había resucitado, seguramente que recobraron la confianza. Pero aún había muchos temores en ellos, porque tal vez ellos pensaron: bueno, listo, el Señor resucitó. ¿Qué será de aquí en adelante? ¿Qué va a ocurrir de aquí en adelante? Ahora, cuando Él ascendió, listo, el Señor se fue. Recordemos que el Espíritu Santo vino 10 días después de que Cristo ascendió al cielo. En esos 10 días que ellos estuvieron en Jerusalén orando, ¿cuántos pensamientos negativos llegarían a su mente? ¿Sí será que el Espíritu Santo vendrá como lo prometió Cristo? Si pasa el tiempo y no llega, ¿qué vamos a hacer? Pongámonos en el lugar de ellos. ¿Qué vamos a hacer? Ellos no lo sabían todo. Y todavía eran hombres y eran mujeres con temores, con preocupaciones en sus vidas. Así que todos esos temores los habían desanimado. Por eso encontramos que allá en una ocasión Pedro llegó y dijo: yo me voy a pescar. ¿Y qué dijeron los otros? No, nosotros también vamos con usted. ¿Qué cosa? Si se desanima el líder, todo el mundo se desanima. Si en la casa el papá, la mamá están desanimados, los hijos también quieren colgar la toalla. Pedro estaba desanimado y quería volverse, o de hecho que se volvió a la pesca. Habían muchísimas preguntas. La llenura del Espíritu Santo le sacó del desánimo a la determinación firme de seguir fieles al Señor. Les dije que pasábamos al capítulo 5, el verso 40 al 42. Leámoslo. Dice: convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron para que no hablasen en el nombre de Jesús. Estas fueron las autoridades. Los intimidaron para que no hablasen de Jesús. Los pusieron en libertad porque ellos habían estado en la cárcel. Y mire lo que ocurrió. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, llenos de alegría de haber sido tenidos. Esto es interesante lo que dice acá. De haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Mire que ya no Pedro estaba diciendo otras cosas, sino estuvo en la cárcel, listo. Pero cuando los llamaron ante el concilio y dijeron: bueno, nosotros los vamos a dejar libres, pero ustedes no van a volver a hablar en el nombre de Jesús. Ellos salieron gozosos de allí y ellos sintieron que era un privilegio. Qué tan bonito, ¿cierto? Qué actitud tan linda. Un privilegio sufrir por Cristo. Y el verso 42 dice:
Y todos los días en el templo y por las casas no cesaba de enseñar y de predicar a Jesucristo. ¿Se llenaron de pánico y los callaron? No, de ninguna manera. Ellos siguieron compartiendo. Así que la llenura del Espíritu Santo transformó sus vidas, cambió sus vidas, quitó sus temores. El Espíritu Santo no les eximió en ningún momento de ir a la cárcel, de pasar por persecución, de pasar por situaciones difíciles en ningún momento. Igualmente a nosotros. ¿Todo va a ser color de rosa en la vida? ¿O todo ha sido color de rosa? No. Hemos pasado por momentos muy difíciles. Pero lo único que nosotros sabemos es que el Espíritu Santo nos ha capacitado. ¿Para qué? Para poder soportar, para poder aguantar y poder salir adelante. Es muy diferente cuando nosotros no tenemos a nadie, al saber que tenemos al Espíritu Santo que nos llena de fuerzas, que nos llena de valor para salir adelante. Concluyamos. De la confusión a la comprensión. Habían estado confundidos, pero ahora habían comprendido. Esto es importante. Habían comprendido. Lo que antes Pedro no entendía, ahora lo entendía. Y por eso predicó de esa manera, con ese entusiasmo. Del temor a la confianza. Muchos temores había habido en sus vidas, pero ahora tenían una confianza plena en el poder de Dios en sus vidas. Vea, Cristo era real para ellos, ahora en sus vidas. Ahora no quiere decir que antes no había sido real, claro que sí. Pero ahora la presencia del Espíritu Santo era tan real en sus vidas que por eso tenían tanto valor para seguir adelante. Del desánimo a la determinación. El Espíritu Santo los capacitó para tomar determinaciones sólidas de servir al Señor. Ya no dijo Pedro, no, yo mejor vuelvo a la pesca. O yo mejor no sigo en este grupo. No, el único que salió del grupo fue Judas. Pero usted sabe que fue que él no se arrepintió. Si él se hubiera arrepentido, también había recibido el Espíritu Santo y también hubiese sido un hombre transformado. Pero él no lo hizo. Hagamos una aplicación a nuestra vida. Pasamos tiempos de confusión cuando llegamos a los pies de Cristo. Yo no sé cada uno de ustedes, la experiencia de cada uno es diferente. Pero cuando yo recibí al Señor, había mucho gozo en mi vida, pero de verdad que tenía muchísimas confusiones, porque yo decía, ¿esto sí será la verdad? De hecho que yo dije, yo voy a entregarme, voy a obedecer, voy a hacer por 6 meses. Y si en 6 meses yo me doy cuenta de cosas extrañas, lo siento, pero yo no voy a continuar. Y efectivamente yo lo hice, me entregué de lleno. Pero a los 6 meses yo era realmente muy enamorada del Señor. Entonces, ¿por qué hay temores? Mire, muchas veces la gente dice, se entregó con tantas ganas, deje y verá que prontico suelta la toalla. Pronto lo veremos otra vez con las mismas cosas de antes. No todos, no todos. Muchos temores, muchas confusiones en la vida. Pero gracias a Dios, como dije al comienzo, hoy en día comprendo tantas cosas que yo no entendí cuando recibí a Cristo en mi corazón. Y tal vez he cometido muchísimos errores en mi vida y aún lo sigo cometiendo. Pero gracias a Dios que el Señor por eso no me ha abandonado, por eso no me ha dejado, igualmente con cada uno de ustedes. El Señor ha sido tan bueno que ha pasado por alto muchas cosas de nuestra vida. Comprender la palabra y conocerlo a Él. Fundamental. ¿Pasamos por temores? Sí, pero ahora tenemos confianza.
Y yo creo que en la medida que usted ha avanzado, que usted ha crecido en las cosas de Dios, usted hoy tiene más confianza en Dios, tiene más seguridad en el Señor. Y déjeme decirle que en la medida que usted vaya comprendiendo la palabra, vaya entendiendo los propósitos de Dios en su vida, su confianza en Dios será mayor. La seguridad en Dios será mayor. Hemos pasado por tiempos de desánimo en toda nuestra trayectoria de la vida cristiana, los que llevan tantos años como los que llevamos pocos años. Sí. No es que porque llevamos tantos años en el evangelio ya no nos desanimamos, no. Vienen momentos, hay momentos en que nuestra vida nos descuidamos o alguna cosa y entonces tratamos de estancarnos, de menguar. En lugar de seguir creciendo, más bien de menguar. Pero gracias a Dios porque podemos tomar las determinaciones profundas de seguir al Señor, de permanecer fieles al Señor. Entonces las palabras que yo quiero que apliquemos en nuestra vida es comprender la palabra y conocer mejor a Cristo. Segunda, tener confianza, desarrollar confianza en la palabra de Dios y en la persona del Señor. Recuerde que el Espíritu Santo no solamente estuvo con los apóstoles, también está con nosotros. Y tercero, tomar determinaciones firmes, seguras de seguirle al Señor. Señor, no importa la situación que sea, pero estar seguros de seguir al Señor. Ustedes saben todo lo que le tocó pasar a Pedro. Las dificultades, la cárcel, los sufrimientos, el sacrificio. Pero él no desmayó. Y hay muchísimos, si bien es cierto, hay mucha gente que ha desmayado, pero hay otros que no. Pero muchos de los que han desmayado se han levantado y han entendido y han dicho, no, voy a seguir avanzando y no voy a desmayar. Voy a seguir creciendo en el Señor. Por eso, mis amados hermanos, en esta mañana yo quiero invitarlos y también a todas las personas que escuchen esta palabra. Es tiempo de comprender la palabra de Dios, de no tenerla como un libro más en la casa, sino de estudiar la palabra, de entenderla y de conocer a Cristo. El Espíritu Santo es el que nos guía a ese conocimiento de Cristo. En segundo lugar, tener confianza. Desarrolle la confianza cuando lee la palabra. Cuando escucha la palabra, desarrolle la confianza, crezca en la confianza. Que tal vez está pasando por alguna dificultad, por algún problema, no importa. Afiánces en el Señor, créalo de corazón, que no está solo, sino que el Señor está con nosotros, está en nuestras vidas. Y si hay personas, si hay hermanos que todavía no han tomado una determinación profunda de seguir al Señor, no hay tiempo de vacilar. No hay tiempo de estar pensando, si lo sigo o no lo sigo. Si lo hago, no lo hago. Es tiempo de tomar una decisión definitiva y decir, con el Señor seguiré avanzando. Yo les invito para que oremos al Señor. Amado Señor, en esta mañana te damos muchas gracias. Tú eres tan maravilloso, Dios mío, tú eres tan especial. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. Gracias, Señor, porque así como estuvo con los apóstoles, también estás con nosotros, Señor. Eres maravilloso, Padre amado. Es cierto que en cada etapa tú has mostrado tu gloria, has manifestado tu presencia de una o de otra manera, Señor. En nuestros días, Señor, hay maneras como te estás moviendo, Padre. Y una es que es el tiempo de la provisión de Dios. Es el tiempo de la gracia de Dios. Es el tiempo, Dios mío, de la bendición de Dios. Es el tiempo, Señor, de la restauración, Padre amado. Gracias, Dios, por estos momentos que tú nos das. Gracias por la confianza que nos invitas a tener en ti. Tú eres una persona extraordinaria, que nada es imposible, que todo lo puedes, que todo lo sabes de nosotros, que nos conoces, que nos entiendes, que sabes nuestras dificultades,
que conoces nuestros temores, conoces, Dios mío, nuestros desánimos. Nada te es oculto, todo está descubierto, todo lo sabes de nosotros, Señor. Pero aún así tu misericordia es tan grande que nos acoges cada día, Dios mío. El Espíritu Santo es tan maravilloso, es tan dulce, es tan tierno y es tan poderoso que nos levanta, que nos abraza, que nos sostiene, que nos fortalece, que nos aviva. Señor, gracias, Padre, porque eso solamente lo puedes hacer tú. Y nosotros lo podemos entender, Dios mío, porque creemos en ti, porque creemos tu palabra, Señor, porque lo hacemos, Padre Celestial, con tu ayuda, con tu respaldo, Dios mío. Gracias porque nos has enseñado a tomar determinaciones firmes, Padre, que aún en las pruebas, aún en las dificultades, Señor, aún en los momentos más críticos de nuestra vida, Señor, ahí tú estás, Dios mío, ahí estás con nosotros, Señor. Oh, Dios mío, gracias porque estás con nosotros, Señor. No nos dejas solos ni un instante, Dios mío. Siempre estás con nosotros, Señor. Y por eso somos lo que somos, Señor. Por eso nuestra vida, Padre amado, está en tus manos, Padre amado. La hemos encomendado a ti, Señor amado. Y te pedimos que nos ayudes para ser fieles, Señor, para permanecer, Padre amado. Si hay algún hermano que está lleno de temor, Padre amado, si está lleno, Dios mío, Señor, de desesperanza, de desconfianza, Dios mío, Señor, ministra tu presencia en esta mañana. Llena con el Espíritu Santo, Dios mío, fortalécelo, Padre.